Sean bienvenidos a este video en el cual voy a resolver el ejercicio número 5 del tema de desvalorización monetaria. Este ejercicio número 5 a nivel de enunciado es bastante pequeño, es un enunciado corto, pero que tiene implícitamente un procedimiento bastante extenso. Por eso es importante que lo analicemos. El enunciado nos dice que si un préstamo por 200.000 colones al 48% capitalizable trimestralmente, se paga mediante cuotas mensuales vencidas que crecen a razón de 100 colones mensuales durante 10 años. Vean estos datos eh, que es parte del tema de desvalorización monetaria, cuando las cuotas son variables para prevenir efectos negativos de la inflación. Las cuotas podrían ser con un crecimiento geométrico o con un crecimiento aritmético. La diferencia era la forma en que nos brindan el crecimiento. En este caso, el crecimiento es aritmético porque nos dan un monto fijo que es el que va aumentando. Son 100 colones mensuales. Pero también hay que tener presente que eh, nosotros tenemos una tasa del 48% capitalizable en forma trimestral y las cuotas son mensuales. Eso quiere decir que vamos a ocupar un procedimiento previo para convertir la tasa de trimestral a mensual. Continuando con la lectura, nos dice que determinemos la distribución entre interés y amortización de la cuota número 90. Muy bien. Entonces, como primer paso de este ejercicio, va a estar la determinación de la tasa de interés. Nosotros tenemos un 48% que sería en forma eh, trimestral y la vamos a pasar a mensual. Entonces, lo que vamos a hacer sería convertirlo. Nosotros tenemos la tasa que sería 1 más el 48% cuatrimestral. Bueno, aquí no me lo convirtió bien. Ahí está, 48% trimestral sería este 4 porque el año tiene 4 trimestres. Elevado a la... Esto sería igual a 1 más i, y esta i la elevaríamos a la 12 para que nos dé una tasa efectiva mensual. Recordar que lo que vamos a hacer es elevar ambos lados de la ecuación a la fracción, perdón, a la raíz de, me parece también al inverso multiplicativo, la fracción del inverso multiplicativo. Pero bueno, en este caso lo voy a hacer con raíces. Entonces, tanto el lado izquierdo como el lado derecho le vamos a aplicar raíz doceava. Voy a sacar aquí las raíces. La raíz 12 de lo que tenemos del lado izquierdo y de lo que tenemos del lado derecho, con la finalidad de que nos quede exclusivamente la i. Lo que estoy despejando es la i. Entonces, del lado izquierdo podemos resolver esta operación, aunque no hay ninguna incógnita. Del lado derecho desaparece el exponente 12, quedándome 1 más i. Básicamente vamos a tenerlo de la siguiente forma. No voy a desarrollar toda la operación, pero básicamente nos va a quedar 1.0385 y del lado derecho 1 más i. Ese 1 pasaría al otro lado de la ecuación al restar
y nos va a quedar el valor de I como, bueno, 3,85. Es importante que yo aquí lo estoy redondeando, como hemos hecho en nuestros ejercicios, a cuatro decimales. Bueno, aquí al final, pues esos cuatro decimales se estarían convirtiendo en 2, pero realmente toda la operación está resuelta con todos los decimales porque ahí nos da 3,8499 y tanto, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos ahí presente de que yo lo estoy resolviendo con todos los decimales. Es importante que esta ya sería una tasa de aplicación mensual. Esta es una I mensual, 3,85. Ahora, nosotros ocupamos determinar, aparte de haber convertido la tasa de trimestral a mensual, tengo que determinar cuánto es la cuota, porque lo que nos están solicitando es la distribución de intereses de amortización de la cuota 90. Entonces, básicamente yo ocupo determinar hoy cuál es el valor de la cuota. El valor de la cuota sería con una fórmula que ya hemos utilizado en la parte de anualidades, donde, bueno, el valor actual de 200,000 colones es igual a la cuota R. También lo vimos en el tema de títulos valores. R multiplicado por uno menos uno más 3,85% elevado a la menos n, que en este caso son 10 años y la cuota es mensual. Sería a la menos 10 por 12, dividido entre 3,85%. Básicamente lo tendríamos de esta forma. Todo lo que está a la derecha pasaría a dividir a la izquierda, es decir, todo esto viene a dividir los 200,000 colones. Voy a simplificarlo. Esto me dio, vamos a ver, 25,70. Entonces, 25,70, 200,000 entre 25,70 sería igual a la cuota. La cuota, por tanto, me estaría dando 7,783,4108. Sí lo tenemos. Ok. Pues ya determiné la tasa mensual, usé la tasa mensual para determinar la cuota mensual. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Si esto hubiese sido una anualidad sencilla de las que vimos en ese tema, con base en este dato ya podríamos eh, pasar a calcular la distribución de intereses y amortización de la cuota 90. Sin embargo, en este caso no es así porque tiene el crecimiento de los 100 colones mensuales. Nosotros tenemos que considerarle este crecimiento de los 100 colones mensuales para poder realizar nuestra anualidad. Entonces no puedo pasar directamente a determinar esa distribución. En este momento nosotros vamos a calcular una fórmula que tenemos en la lista de fórmulas, que es la del R2, que nos dice que R2, vamos a ponerlo por acá, R2 es igual a la letra A, que era el crecimiento aritmético, 100, dividido entre la tasa de interés, que tenga la misma periodicidad que el crecimiento. Eso significa que es
3.85%. Y a esto le vamos a restar el crecimiento, los 100 por n. Ya sabemos que n es 100 por 12. Eso es así para que se recuerden. Y esto lo dividimos entre 1 más i, 3.85, elevado a la n menos 1. Básicamente lo tendríamos de esta forma para determinar el R2. El R2, bueno, aquí voy a resolverlo directamente. Recordad que para nuestras evaluaciones sí hay que irlo resolviendo paso por paso. Este sería el crecimiento aritmético que tiene nuestra fórmula a lo largo de los 10 años para poder eh, eh, llegar a los mismos 200.000 colones. Ese crecimiento, ese R2 es 2.467.1196. Ahí lo tenemos. Y es importante que en el R de la cuota esto ya existiría. Yo calculé R y R2. Voy a calcular ahora R1. Sabemos que R es igual a R1 más R2. Es decir, 7.783.4108 es igual a R1. R1, perdón, aquí, sí, ahí está R1, más R2, que corresponde a 2.467.1196. Si esos 2.467.1196 se los resto a los 2.000, a los 7.783.4108, nos daría el valor del R1, que R1, vamos a colocarlo por acá, R1, entonces voy a copiar este. Reitero, R1 quedaría como 7.783 menos los 2.467. Básicamente nos queda esta forma. Cambiamos este R1. Entonces, muy bien. Y ahí tenemos nuestro R1. ¿Por qué ocupamos el R1? Y eso se ocupa porque el, em, el valor de la cuota 90 sería básicamente esto mismo. Sería el R1 más el crecimiento que se ha tenido de 100 colones por 89 periodos. Entonces, R1 corresponde a 5.316.2912. Y lo que nos va a interesar es la cuota 90, que la cuota 90 va a estar determinada como el R1 más los 100 crecimientos que se han tenido por 89 periodos. Y el R1 ya sabemos que es 5.316.2912. Básicamente lo tenemos de esta forma. La cuota del periodo 90 correspondería a
216.2912. Lo tenemos de esta forma. Para que esto no funcione, este R90 sería aquí el equivalente al R1. Yo voy a volver a calcular un R2. Bueno, en este caso sería R91 con esta misma fórmula de crecimiento. Así. Entonces, este sería, bueno, es un R2, pero supongamos que fuera el 91, básicamente. Sigue la misma lógica de los 100 de crecimiento, porque eso es lo que ha ido creciendo. 3.85 de tasa de interés, menos 100 por 10 por 12, pero le voy a quitar 89 periodos que ya han transcurrido. Y en el denominador voy a tener uno más el 3.85. Aquí eran 10 por 12, el original, pero le voy a quitar los 89 periodos que ya han transcurrido. Perdón, aquí no sería el 91, sería para calcular el 90. Sí, menos 1. Entonces, esta R nos estaría dando 1204.4865. Con estos dos datos ya puedo volver a calcular R. Reitero, esto es como si fuera R1 y este es como si fuera R2 para ese periodo 90, no para el periodo inicial. Importante. Entonces, volvemos a utilizar la fórmula donde lo que vamos a realizar es que R correspondería a la sumatoria de ambos. R es igual a los 14.216.2912 más 1.204.4865, lo que ocasiona que R sean 15.420.7777. Este valor lo he estado calculando para poder determinar cuánto es el saldo que hay a nivel de libros al momento de pagar esa cuota novena, porque nos estaban solicitando la distribución entre intereses y amortización. No nos están pidiendo la cuota ni el valor actual ni todo eso que, bueno, ya indirectamente lo hemos ido sacando, pero no es lo que nos solicitaron. Entonces, con esta nueva cuota, este nuevo R, puedo determinar cuánto es el valor actual para los periodos que quedan. Irán, bueno, 10 por 12 son 120 periodos y ya han pasado 89 periodos, serían 31 periodos. Yo ocupo devolverme un periodo, ocupo saber cuánto es el C en el periodo 89, porque recordamos que los intereses se calculan por el método de interés efectivo sobre el saldo que hay actualmente. Entonces, voy a quitar esto. Entonces, lo que vamos a tener es que realizar la fórmula de valor actual nuevamente. Bueno, por aquí la había escrito, si no me equivoco. Bueno, sería esta misma, pero ahora con otros valores, donde nosotros no nos interesa los 200.000, sino que más bien ocupamos saber cuánto es el saldo que hay en ese momento a nivel de libros. Ocupamos utilizar nuestra cuota de 15.420.7777 y los demás datos se mantienen excepto por este N que correspondería a los periodos que nos hacen falta.
como mencioné, serían 31 periodos, que correspondería a los 120 que originalmente teníamos, menos 89 que ya han transcurrido. Esto nos va a dar un C de 276.365.95. Y ya con base en esto, puedo determinar los intereses que hay en ese periodo. Básicamente, los intereses que hay en ese periodo corresponden al saldo actual de 276.365.95 por la tasa de interés de 3,85%. Nuestros intereses en esa cuota corresponderían a 10.639.7631. Y la amortización correspondería a la cuota 90, que la tenemos por acá, menos estos intereses. Vamos a calcularlo acá. La amortización como una A sería igual a los 14.216.2912 menos los intereses de 10.624.76. Es decir, que los intereses son 3.581.53. La amortización, perdón, los intereses 10.000 y 3.581.53 amortización. Bueno, y con eso estaríamos finalizando este ejercicio. Cualquier consulta me escribe.